Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver la actualización del sector IT y luego vamos a hacer un poco de énfasis en Nagarro. Vamos a ver Nagarro, EPAM y Globant. No olvidéis suscribiros si os gusta el contenido. Bien, estamos en una situación de mercado un poco complicada. Ya sabéis que al mercado pues no le gusta mucho la incertidumbre, la visibilidad, pero bueno, en río revuelto, ganancia de pescadores, si sabéis lo que estáis haciendo. Y bueno, esto no es un consejo de inversión, ni muchísimo menos. Do your own due diligence, haced vuestro trabajo, pero bueno, esto es información. Bien, vamos con ello. Como todos sabemos, cada vez que este señor abre la boca, pues sube el pan. Ha subido el petróleo, por lo tanto los costes de la energía, como es una materia prima y es básico para nuestra economía, aunque cada vez dependemos menos de él, pues al final suben bastantes cosas, ¿no? Más inflación, esto crea más incertidumbre, las empresas pues no van a invertir tanto y están tratando de pausar o elongar en el tiempo todo lo posible la toma de decisiones. Entonces se están centrando solo en los proyectos que a corto plazo les pueden repercutir en un beneficio y un mejor margen. Vamos a empezar con EPAM, que presentó el 7 de mayo. Bueno, en el primer trimestre los revenues subieron un 7,6%, que bueno, no está mal. El Gap Diluted EPS o los beneficios por acción sí que subieron un 18,8%. Y están proyectando para todo el año crecer en torno al 4 al 6,5%. Y orgánico del 2,5 al 5%. Así que veremos cómo acaban. Bien, en este primer trimestre, como comentamos, habían crecido ese 7,6% y orgánico en constant currency o moneda constante había sido un 3,7% comparado con el primer cuarto de 2025. Bien, seguimos. El cash flow más o menos se ha mantenido, es decir, no ha variado mucho. Las métricas, como el total headcount o el número de empleados, sí que es verdad que han decrecido un 0,2%, pero bueno, son bastante estables, así que no me preocuparía. Y el gap, el income from operations, va a estar más o menos para todo el año entre el 10 al 11%, que bueno, es más o menos en el rango que estimaban ellos quedarse. Veremos a ver si lo consiguen. En la call han dicho cosas bastante interesantes. Lo que son beneficios puramente de los programas de inteligencia artificial han subido un 20%. Lo que pasa es que representa una parte pequeña y bueno, hasta que no represente una parte más grande, pues evidentemente no lo van a tomar tanto en cuenta. Y que dicen que también que tienen una línea de negocio o un target revenue de 600 millones para este año, lo cual es muchísimo. El sentimiento del cliente se mantiene estable, según han dicho, y están volviendo los clientes a EPAM para que les ayuden a adoptar este AI Gap o este gap de inteligencia artificial, porque las compañías ahora mismo pues la mayoría no saben cómo hacerlo, no tienen las habilidades técnicas, ya que es un ambiente que está cambiando pues muy rápido. También dijeron que la deuda técnica se les está empezando a acumular y esto es una oportunidad, como venimos diciendo, en el largo plazo. Veremos a ver si se materializa y cuándo. En este trimestre Norteamérica les ha ido un poquito peor, tienen menos visibilidad para el segundo trimestre, pero bueno, que dicen que el negocio de inteligencia artificial nativo pues que continúa con un buen momentum, pero esta volatilidad que hemos hablado por todo lo que está ocurriendo con la macro, la guerra y demás, pues ha introducido un poquito más de cautela en las decisiones de los clientes, sobre todo en estos programas grandes. Entonces, como resumen, la línea de proyectos para lo que es inteligencia artificial pura es bastante grande y los clientes, como hemos dicho, son cautelosos y están priorizando las acciones a corto plazo pues que no pueden evitar o que les dan un mayor retorno sobre la inversión bastante inmediato. Sobre verticales, pues los servicios financieros en todas las compañías han reportado un crecimiento bastante fuerte, más o menos de un 11%. En software y crecimiento de high tech, más o menos también un 11%. Consumer, retail y travel, pues un 7,2%. Y life science y healthcare un 5,9%. Information media, pues no va también, un 0,7%, más o menos plano. Y lo demás, pues tampoco cabe destacar mucho más. Los profesionales han añadido un 1,6%, aquí ponen el Q1 comparado con el Q1 de 2025,
que bueno, está bien, y la tasa de utilización más o menos se mantiene constante, 77% comparado con 77,5%, y lo alegan a que han incluido bastantes personas junior. Que bueno, eso luego, como sabéis, se irá mitigando y llegando hacia ese objetivo que tenían. Bien, vamos ahora con Globant. Globant decreció del Q1 del 25 al Q1 del 26 year over year un menos 0,7%. Los ingresos por cliente pues más o menos se les mantienen estables, y les han bajado también un poquito los clientes con cuentas de mayor de 1 millón de dólares, y lo vamos a ver ahora. Bien, han dado también un outlook para final de año, pues de crecer en torno al 0,3 al 2,2. Veremos a ver si lo cumplen. Y los márgenes operativos del 14 al 15%. ¿Por qué también lo alegan? Como Nagarro y otras, porque el Q1 normalmente y el Q4 hay menos días trabajados, y esto también le impacta un poco a la compañía en cuanto a ingresos. Sí que es verdad que el diluted EPS o el earning per share ha subido a 0,85 comparado con 0,68 en el primer trimestre de 2025, y ellos esperan que para final de año acabará en torno a 1,45 a 1,55, es decir, plano o ligero de crecimiento. Bien, los empleados totales sí que es verdad que disminuyeron, aunque más o menos se mantienen constantes, y los profesionales de IT pues más o menos constantes también. El número de clientes constante también, y como dijimos, pues los clientes con mayor de 1 millón de dólares en ingresos pues más o menos también ha crecido un poco, de 3,36 a 3,33, pero bueno, no residual, diría yo. Sobre el pipeline, ¿qué dijeron? Pues que se mantiene healthy o estable, lo ven positivo, que están viendo muchas oportunidades en lo que es la IA nativa, y que esperan que se convierta para el resto del 2026, que es cuando esperan un poquito el ramp up y pasar de este ligero de crecimiento, curva plana, a crecimiento. Luego también hablaron de este AirPods Business Model, que no es más que vender a las empresas pues un paquete ya completo para poder modernizar o integrar la inteligencia artificial, y que no lo vean como algo tan abstracto, sino como un modelo industrial, una caja que dices, oye, pues con esta cajita es como si te compras la PlayStation o una Xbox, ¿no? No tienes que configurar nada, te sientas y juegas, no es como un ordenador que igual tienes que configurar drivers y mogollón de cosas. Pues esto ya tiene pues sus expertos, y para optimizarlo al cliente y los procesos que tiene detrás. Entonces esto ya está implementado más o menos en el 40% de sus top 20 clientes, y está aumentando en torno a un 30% trimestre a trimestre. También han dicho que esperan que estos proyectos o esta parte de Box, por así decirlo, Ready to Play Model, que te lo venden como en la cajita, se instaure en torno al 70% de los 20 primeros o más grandes clientes. Esta parte de iPods y servicios de IA nativa está creciendo bastante, más del 25% año sobre año, y los servicios de ingeniería que tienen pues en torno a mid-single digits. También diremos que el 26% de las oportunidades son IA nativa, y han crecido bastante, como hemos dicho, y es un 32% de los ingresos originados en 2026, reflejando que se está acelerando y que están pudiendo capturar esta cuota de mercado. Y ahora vamos con Nagarro, vamos a pegarle un pequeño repaso, que sé que tenéis ganas. Bien, en Nagarro en el Q1 de 2026 dicen que han crecido un 6,5% en ingresos año sobre año en moneda constante, y 0,5% en euro terms, ¿no? Que es pasado a euros, pues bueno, teniendo en cuenta este ajuste de las monedas, que como sabéis facturan diferentes divisas. Orgánico fue de un 4,8% en moneda constante, y decreció un 1,1% en euro terms. Comparado al Q4 de 2025, los ingresos pues crecieron residualmente un 1,2% quarter over quarter, y en moneda constante pues un 0,9%. Luego, orgánico, el quarter over quarter creció marginalmente un 0,2% y declinó marginalmente también un 0,1% en términos de euro. Bien, los clientes, que ya sabéis, los que hacen más de 1 millón de euros, son una métrica clave para Nagarro.
bajaron de 186 a 179, pero bueno, esto no es malo per se, si no se complementa con un pipeline, por supuesto, o más proyectos que vengan, sino que ellos dicen que fue porque muchos programas que tenían pues fueron completados y se convirtieron pues simplemente en programas ya de mantenimiento y ya está, o sea, son ya servicios y para mejoras, implementaciones o mantenimiento. Entonces, pues yo no me preocuparía por esa parte. Bien, luego los Net Promoter Scores se mantuvieron este trimestre sobre 65, que es donde esperan estar a final de año, y el CSAT, que es el Customer Satisfaction, más o menos se quedan en el 92% y este trimestre ha sido el 92,7%, que ha bajado de 93,1% respecto al anterior trimestre. Pero vamos, son buenos, o sea, son buenas métricas. Bien, los ingresos por industria, pues bueno, en Automotive, Manufacturing Industrial, que ya sabéis que está ahí un pelín pichipichá, pues bueno, han crecido un 11,2%, que está bien. En energía, utilities y automatización, pues han decrecido un 26,3%, que bueno, evidentemente no está bien, habría que ver por qué. Y luego en las demás métricas, sobre todo en Horizontal Tech, pues ya sabéis que ha decrecido bastante, un menos 34%, pero tampoco supone una parte muy importante de los ingresos. Sobre todo el EBITDA ajustado y principales métricas están en un 12,6% en este trimestre, comparado con el 12,2%. Ya sabéis que tienen ciertos ajustes como las stock options, que ha sido uno de los mayores ajustes este trimestre. Y luego también lo que ha asustado al mercado, no ha gustado tanto, es el cash flow operativo, que ha tenido un outflow de 0,3 millones comparado con el ingreso que tuvo el año pasado de 37,8, si no me equivoco. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues una variación en el working capital que han tenido por las collections del sector público en Estados Unidos, que bueno, ellos dicen que son un poquito más lumpy, ¿no? Que les está costando un poco más recibir esos pagos, se les están alargando un poco, pero bueno, que el dinero está ahí, que no se preocupen, que siempre han conseguido cobrarlo. Entonces, pues eso también le da un poco de susto al mercado ver esto, ¿no? También se han pagado bonuses más grandes, que por supuesto esto sale del cash flow de la empresa, incluyendo bonuses de retención, veremos si siguen o no, que bueno, eso hay que mirarlo, y también algunos statutory due payments que comenta la empresa. Pero bueno, creo que también venía acorde a lo de el incremento de salarios que tenían y bueno, eso pues hay que vigilarlo, evidentemente. También les ha afectado lo del Days of Sales Outstanding, ¿no? Que ha pasado de 82 días a 86 días, que tardan un pelín más en cobrar. Entonces, pues eso también les ha afectado. Bueno, esto luego debería revertir a la media y no debería afectar. Pero lo que hemos comentado antes sí debemos vigilarlo. Sobre la call, ¿qué han dicho? Pues que a medida que los clientes avanzan en su camino de transformación digital, pues esto están viendo que la demanda pues está aumentando bastante, sobre todo lo que hemos comentado en proyectos de IA y de data. El pipeline en el Q2 pues han dicho que la ven bien, bueno, claro, también qué van a decir, ya veremos qué tal va. Y que el periodo de la demanda o cómo está el medio, dicen que más o menos se mantiene similar a cómo estaba 6 meses atrás, o sea que lo ven bien. También la adopción de las empresas en estos niveles de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial propia, está bastante avanzada. Como hemos dicho, el entorno de la demanda pues, es bastante similar a 6 meses atrás, es lo que dice la compañía. Y dice que también, pues esto cada vez que se van metiendo más y más en las compañías y van modernizando más procesos y más partes, pues que se está volviendo más complejo. Y entonces esto dice que les debería traer más volumen a futuro. También están usando la inteligencia artificial, como ya sabemos, para los clientes. Eso está añadiendo más trabajo. Y bueno, no están viendo una reducción en el trabajo, sino un aumento, inclusive cuando los clientes están teniendo esos aumentos de productividad. Es decir, que no están viendo que la inteligencia artificial se coma el trabajo o lo que estén viendo, sino que lo está potenciando, que hay más. Es como le decía a Jensen Huang, ¿no?
que si tenemos más tecnología no hacemos menos con esa tecnología, sino que cada vez tendemos a hacer cosas más complejas. También esperan que tengan bastante trabajo para unificar todos estos datos de las empresas, que ya sabéis también que es uno de los puntos clave de la tesis, ¿no? Que todo este flujo de datos y demás de empresas, pues al final son propios del sector y tenemos que tener ese conocimiento para entrenar el modelo y saber cómo van las normas e implementarlo, más allá de que yo no soy ningún experto en inteligencia artificial ni mucho menos, pero bueno. Y muchos de estos clientes no tienen esas capacidades porque está evolucionando rápidamente, no son tan grandes y se sale fuera de su core business, por así decirlo. Entonces, lo que comentaron también en la call sobre el número de clientes de más de 1 millón de euros, pues bueno, que el pipeline también que se mantiene intacto. Que solo fue por la pequeña descorrelación de que habían terminado algunos de estos contratos, como comentábamos. Sobre Japón, también dicen que ya están en doble dígito, pero que van a crecer menos de lo esperado. Que igual los volúmenes tardan un poco en llegar, pero bueno, que ahí sigue en pico pala y a ver si sale algo de ahí. Que yo creo que sí, por cómo es el ambiente y el tema industrial en Japón y cómo va el tema. También están teniendo parte en lo que es advisory de inteligencia artificial, o sea, como una consultora. Y más o menos en rotar toda esa base de clientes pues tardarán como unos 18 meses y entonces están teniendo tracción sobre todo en retailers europeos, compañías de CPG como Procter & Gamble y Johnson y algunos fabricantes de automóviles. Y bueno, que esto lo están echando a andar, ¿no? Y dicen que la capacidad pues que la tienen consternida, que necesitan ampliarla, pero bueno, que lo verán, pero que la demanda está ahí. Y luego llegamos al último punto, que es lo que comentábamos, que los ingresos, esto que le ha dado miedo al mercado, pues lo del free cash flow, que al final es por estos collections, ¿no? del USA Government, pues los contratos que tienen con ellos, pero bueno, que lo deberían mirar con el CFO. Y como conclusión, pues bueno, seguimos con este miedo, con esta incertidumbre. Ya sabéis que es un sector que ahora mismo está castigado y no se está viendo beneficiado, sino perjudicado por la inteligencia artificial. Y los números que están teniendo las compañías pues tampoco acompañan, entonces eso empuja todavía más la narrativa hacia esa parte bajista o a ese tono bajista que estamos teniendo en todo el sector. No sé si pasará como pasó con Internet, al final pues sí que es verdad que las líneas o los escalones bajos pues se van a hacer más tipo commodity porque costarán menos todo lo que es programar y demás. Pero igual las líneas altas pues se añadirán más programadores, se añadirá más capacidad y se añadirá más complejidad y al final pues eso no se comoditiza tanto y ahí es donde pueden capturar valor. También pienso que esta es una de las primeras veces pues que antes sí se usaban pues herramientas como la máquina de vapor y demás cuando aparecieron, ¿no? Aumentaban la productividad pero no cambiaban trabajadores por máquinas, pero ahora también estamos en ese dilema, ¿no? Que los trabajadores pueden ser sustituidos, igual no totalmente, pero en parte, por estas máquinas. Entonces tenemos ya herramientas más potentes y máquinas. Pero bueno, a medida que avanza, yo pienso que eso será más productividad, pero se añadirán tareas de más alto valor y veremos a ver qué tal. Así que esa ha sido mi conclusión y si os ha gustado no olvidéis suscribiros. Gracias y un saludo.